Que ayer cumplió años y también fue doble regalo, ¿no? Porque el equipo favorito, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, ayer cumplimos 71. Me acuerdo que cuando cumplí 61 ya me sentía todo, pero ahora me siento mejor que ese tiempo, porque estoy haciendo ejercicio y todo, entonces eso ayuda mucho. Eso es muy importante. Bueno, pues vamos a entrar a este tema, el tema de hoy, la visión de Jacob, y vamos a hacer una oración, Padre. Padre, yo quiero poner ante tu presencia a cada persona que está este día aquí, que viene para escuchar de tu palabra, Señor, porque necesitamos escuchar de tu palabra, porque tu palabra es la que trae vida a nuestras propias vidas, Señor, y nos infunde ánimo, fortaleza para servirte. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que tienes un plan y un propósito grandioso para nuestras vidas, para nuestras familias. Ayúdanos a nosotros a adentrarnos en ese plan, procurando conocer tu voluntad, buscándote en oración, buscándote en comunión, en la lectura de la palabra. Señor, que no solo seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la misma. Ayúdanos, Señor, para que tengamos un corazón dispuesto para ti, para buscarte realmente con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y Señor, yo pido la unción de tu Espíritu Santo para que nos des entendimiento de la enseñanza de esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a ver, se llama esta enseñanza la visión de Jacob. Jacob tuvo una visión de Dios, una visión que cambió su vida, y Dios quiere que cada uno de nosotros recibamos esa visión para nuestras propias vidas. Fíjense, Isaac, el hijo de Abraham, se casó con Rebeca, que era estéril, pero él oró por ella. Fíjense qué importante es, ¿no? Y ella pudo embarazarse y tuvo gemelos, o sea, no solo uno, sino de dos llegaron, ¿no? Unos gemelitos. Y fíjense, desde antes de nacer, sus hijos luchaban dentro de ella. Así que fue a consultar a Dios. Veía que estaban dándose un agarrón tremendo los dos hermanos, ¿no? Y fue a consultar a Dios. Y el Señor en Génesis 25-23 le dice: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor, ¿no? Y estaba hablando de los 2 hijos que estaban, Isaac y Esaú, ¿no? Bueno, Isaac, los hijos de Rebeca. Debemos esperar con fe el tiempo de Dios. Fíjense, esto es muy importante, esperarlo con fe. Hay un tiempo de Dios para cada uno. Fíjense, con la información de esta profecía, que el Señor le dijo que había 2 naciones luchando en su seno, Rebeca comenzó a manipular las cosas y a su marido para que se cumpliera. Hay personas que reciben una palabra de Dios y empiezan a manipular las situaciones para que se lleve a cabo eso que Dios les dijo. Y las cosas no son así. El Señor solo va a hacer que se cumpla lo que Él nos dijo. Si nosotros nos metemos, lo que se va a cumplir es algo muy diferente a lo que era el propósito de Dios. Así que fíjese, ella empezó a manipular las cosas, dijo: ya sé lo que voy a hacer, voy a irme, y se empezó a manipular al marido y a todo, ¿no? Para lograr sus propósitos. Ahora, ella hizo lo que muchos creyentes hacen cuando Dios les habla y tratan de hacer que se cumpla, usando, fíjense, su propia astucia, ¿no? Así como un chapulín colorado. Pero eso, fíjense, solo nos lleva a actuar en la carne y a causar más daños, porque estamos actuando en lo natural, en la carne, y no estamos siendo espirituales, ¿no? Ahora, vean lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Estas son las obras de la carne: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, todavía sigue mucho, ¿no? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Una cosa es el que cae ocasionalmente y le pide perdón al Señor, y otro es el que vive en ese, está declavado, tirado en esas cosas, ¿no? Entonces, no, esas son las obras de la carne y nos van a llevar para abajo, ¿no? Ahora, en su tiempo nacieron los niños. Fíjese, el primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello, era muy velludo. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con la mano del talón de Esaú, y a este lo llamaron Jacob, ahí en Génesis 25. Ahora, Jacob quiere decir tramposo, o sea que era el trampas, ¿no? Y el otro Esaú, ¿no? Ahora, el segundo hijo nació agarrado del talón de su hermano, como queriendo detenerlo para tomar su lugar. Por eso se le llamó Jacob, que quiere decir suplantador o tramposo. Pero fíjense el nombre que le pusieron los papás, Jacob, es suplantador o tramposo, ¿no? Como que le andaban buscando también, ¿no? Ahora, los padres de estos gemelos cometieron graves errores con sus hijos, fíjense, teniendo consentidos. Ese fue el problema. Los padres no debemos de tener consentidos, debemos de amar a todos los hijos igual. A veces en ocasiones se puede uno llevar mejor con uno que con otro por las características de cada uno, pero los debemos de amar igual. Todos son igual de valiosos delante de nosotros, pero ellos sí tuvieron consentidos. Fíjense, Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer lo que él cazaba. Este es cazador, este es bien machín, así como yo decía, ¿no? Y era lo que le gustaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. Dice, no, él es más hogareño, él está conmigo, él me ayuda hasta a cocinar, ¿no? Y por eso le gustaba más. Cada quien tenía su consentido. Ahora, la palabra de Dios dada a Rebeca, fíjese, no hablaba de la preferencia de Dios, que dijo que el mayor iba a ser el menor, sino estaba hablándole de lo que sucedería en el futuro. Solo exponía que de ella saldrían dos pueblos y que el mayor iba a servir al menor. Era lo único. Ahora, la Biblia enseña que Dios amó a Jacob y que aborreció a Esaú. Fíjense qué impresionante, ¿no? Pero vean esto. Vean lo que dice Malaquías 1:2. No era Esaú hermano de Jacob, sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, dice Dios. Ahora, vamos a ver a qué se debió esto, ¿eh? No es que Dios aborrezca a uno desde antes de nacer y ame a otro, sino, fíjense, muchos años después, Esaú se convirtió en el padre de los edomitas y Jacob de los israelitas. Los edomitas casi siempre fueron enemigos de Israel, y en el tiempo del rey David, Edom fue conquistada por Israel, y ahí se cumplió parte de la profecía, que el mayor iba a servir al menor. Ahora, por el tiempo del nacimiento de Jesús, los romanos que habían conquistado Israel pusieron como rey a Herodes, un edomita. Él intentó matar a Jesús. Fíjense, Herodes no era judío, era un edomita, porque los romanos quisieron poner como gobernante no a uno que fuera judío, para que no les quisiera quitar el terreno conquistado, sino a uno que los judíos no lo quisieran mucho y que fuera más o menos de la zona. Entonces por eso pusieron ahí a Herodes, ¿no? Ahora, aunque Dios eligió a Jacob, esto no quiere decir que todos los israelitas sean hijos de Dios, ni que todos los edomitas serían rechazados. Fíjense, ¿qué concluiremos? Dice en Romanos 9. Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no alcanzó esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. O sea, que ellos ganaran su salvación y sus bendiciones, ¿no? Las bendiciones de Dios. Ahora, aquí encontramos que Dios desea una cualidad espiritual, fíjense, que es la fe. Jacob era un hombre de fe y Esaú no. A Esaú no le importaba lo del Señor. Él no se congregaba los domingos, y él siempre quedaba viendo el fútbol. Y además iba a la América. No. Pero a él le gustaba, y se echaba sus cervezas ahí, era lo que le gustaba.
no le interesaban las cosas del Señor. Así como ustedes, por eso están aquí, más de lo de la primera reunión, se levantan temprano para primero buscar las cosas de Dios, ¿no? Entonces, la fe, fíjense, Jacob tuvo fe en Dios mientras que Esaú manifestó un gran desinterés espiritual. Esto lo sabía Dios desde el principio. Dios no va a buscar a una persona que está desinteresada de Él. Y tampoco va a estar en el cielo una persona que está desinteresada de Dios, porque no cabe ahí. Lo mínimo que tenemos que hacer es estar interesados en Dios, ¿no? Entonces a él le importaban, a Esaú, las cosas del mundo, su trabajo, la cacería, que el papá lo apreciara, que la gente lo admirara. Y Jacob no, Jacob se ponía a orar, se ponía a buscar al Señor y también hacía lo que podía ahí para ayudar en la casa, en sus responsabilidades, ¿no? Ahora, así está escrito, dice en Romanos 9:13, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Pero a qué se vio? A que Esaú era un hombre que estaba desinteresado en Dios y Jacob no. Ahora ya lo vimos porque el Señor a uno ama y a otro lo aborrece, dice. Ahora, padres, procuren inculcar en sus hijos desde pequeños un respeto y temor reverente por Dios. Eso puede decidir dónde pasarán la eternidad. Fíjense qué importante es eso. También los padres fallaron en eso. Tenemos que inculcarles a nuestros hijos respeto por las cosas de Dios. Hay que tener un temor reverente de Dios. Y yo creo que tiene un poco de miedo, porque el que nos puede mandar al infierno no es el diablo, es el Señor, ¿no? Así que, pero el que se agarra de Él y vive en comunión con Él, eso ya sabe que está seguro que no va a ir nunca al infierno. Ahora, Dios no va a pasar la eternidad con quien no tiene una verdadera hambre espiritual por Él. Fíjense, esto es muy importante, ¿eh? Usted véanlo con sus familiares y oren por los que no estén cerca de Dios. Dice, Dios no va a pasar la eternidad con quien no tiene una verdadera hambre espiritual por Él. Al que no está interesado por Dios, pues no va a poder estar en el cielo, va a estar abajo con el chamuco. ¿Por qué? Porque no quiso a Dios. A lo mejor tampoco quería el chamuco, pero pues no hay más que de dos, ¿no? Como dijo el Señor, el que no es por mí, contra mí es, ¿no? Así que tenemos que tener hambre de las cosas espirituales, tenemos que buscar de Dios, ¿no? Tenemos que reconocerlo y decirle que le amamos, que lo necesitamos. Eso es muy importante para el Señor, porque Él nos ama tanto que murió en la cruz por nosotros. Fíjense, la Biblia enseña que Jacob deseó la primogenitura con todo su corazón. Sabían que de ahí vendría el Mesías y estuvo dispuesto a hacer lo que fuera con tal de alcanzarla. Por el contrario, Esaú la despreció y la vendió por un plato de lentejas, ¿no? Un día llegó de una cacería hambriento, el hermano, que era buen cocinero, había preparado un plato de lentejas muy sabroso y se le antojó al hermano y le dice, ok, te doy, pero a cambio de tu primogenitura. Y él dijo, pues qué importa eso, ¿no? Fíjense, un día cuando Jacob estaba preparado, ya me estaba yo adelantando, estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom, y es rojizo también. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. A él le interesaba a Jacob lo espiritual. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos del primogénito? Fíjense cómo menospreció las cosas de Dios, y Dios sabía que Esaú iba a menospreciar las cosas de Dios. Miren qué tremendo es eso, ¿eh? Ahora, Jacob procuró la bendición de Dios al primogénito. Fíjense, Esaú era un hombre desinteresado de Dios y acostumbrado a tomar todo lo que le gustaba. En el comer, comía lo que se le antojaba, ¿no? Con las mujeres, tuvo 3 esposas, ¿no? Etcétera, etcétera. Jacob aprovechó esa indisciplina de su hermano para comprarle la primogenitura que Esaú menospreció. Miren, así era muy velludo, así parecía changuito. Ahora, Dios amaba a Jacob a pesar de todas las deficiencias de su carácter, porque Jacob tenía muchas deficiencias en su carácter. Era ventajoso, tramposo, engañador, etcétera, todo eso, como su nombre lo indica, ¿no?
Como que los padres con el nombre que le pusieron, lo predispusieron para ser así. Fíjense qué importante es lo que nosotros buscamos en nuestros hijos. Y cuando los entregamos, yo les he dicho muchas veces que cuando yo era chico, mi mamá me entregó a Jesús. A mis hermanos los entregaron otros santos y están desinteresadísimos de Dios. En cambio, a mí me entregó al Señor y el Señor, pues, en su tiempo me tomó. Qué importante es lo que hacemos los padres por nuestros hijos. Ore por sus hijos, levántelos en oración, pida la bendición de Dios para sus vidas. Porque fíjense, a pesar de eso, amaba a Dios, a pesar de lo que era de tramposo, y apreciaba todo lo que venía de Dios. Tenía un amor por Dios, ¿no? Y fíjense, entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fíjense qué tremendo, ¿no? Ahora, cuando Isaac envejeció y quedó ciego, llamó a su hijo Esaú y le pidió que saliera a cazar. Y con lo cazado le preparara un guiso, y luego de comerlo lo bendeciría. Iba a venir la bendición para el primogénito, para la vida de Esaú. Le dice ahí en Génesis 27:4, prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, dijo Isaac, que era el padre de Esaú. Tráemelo para que me lo coma, entonces te bendeciré antes de que muera. Ya estaba muy anciano, aunque todavía vivió muchos años más. Ahora, y Rebeca, la esposa de Isaac, que no estaba sometida a su marido, fíjense qué punto aquí para la señora, es una buena advertencia. Aunque lo aparentaba estar sometida, pero no estaba sometida, ¿no? Siempre estaba escuchando tras la cortina lo que decía Isaac, a ver qué decía. Ahí se escucha, que estaba enterada de todos los chismes, ¿no? También le pasó a la esposa de Abraham, cuando Dios estaba hablando, ahí estaba escuchando lo que decían. Y el Señor dijo, se está riendo. Dijo, no me estoy riendo. Pero ahí se evidenció que estaba escuchando, ¿no? Ahora, ella estaba escuchando tras la cortina lo que decía Isaac, así, y se dio cuenta de que lo mandó a cazar para que bendecirlo después. Así que ella astutamente llamó a Jacob, le contó los planes de su esposo e ideó un plan para engañar a Isaac. Fíjense, ideó un plan para engañar a su esposo. Ahora, su intención era, en un sentido, por decirlo así, era buena. Su intención era que se cumpliera lo que Dios había dicho. Pero uno no tiene que hacer nada para que se cumpla lo que Dios dice. Dios lo va a cumplir. Y si hacemos algo, vamos a cambiar las cosas de otra manera, ¿no? Ahora, ahí en Génesis 27, 9 al 10 le dice, ve al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Le gustaba el cabrito, así como a la gente de Monterrey. A mi yerno le encanta, cada vez que se va a Monterrey se trae cabrito. Y yo pues lo aprovecho, ¿no? Tú te lo llevarás para que se lo coma, y así él te dará su bendición antes de morirse. Mira, tu hermano va a tardar tiempo en cazar al animal que le va a traer a tu papá. Pero yo te voy a preparar aquí el cabrito rápido y lo vamos a hacer primero. Nos vamos a adelantar a tu hermano. Y Jacob, fíjense, aunque era tramposo, sintió temor de que su padre se enterara y lo maldijera. Si mi padre se entera de esto, le dijo a la mamá, me va a maldecir en lugar de bendecirme. O sea que sintió temor porque sabía que una maldición traía un poder espiritual sobre su vida. Por eso nosotros los cristianos tenemos que bendecir, no maldecir. También dice la Biblia que no hay agüero contra Israel, o sea, que le echen una maldición a un creyente, ¿no? Si no eres creyente y te echan una maldición, te va a alcanzar. Pero si tú eres creyente y confías y dependes del Señor, las maldiciones se le regresan al que las mandó. Así que no te preocupes. Así que bendigan a su pastor. Ahora, pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Fíjense lo que decía Jacob. Pero la madre de Jacob, que astutamente buscaba que se cumpliera la profecía, le dijo, hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. Fíjense, se echó la maldición encima a la señora.
Y ¿saben qué? Jamás volvió a ver a su hijo cuando el hijo salió. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Que esa maldición caiga sobre mí, no, yo pido que caigan sobre mí las bendiciones, no las maldiciones. Le contestó su madre: tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Entonces ella dijo: que caiga sobre mí. Así como el pueblo de Israel cuando dijo, cuando habló Pilato con la gente, y que dicen que cualquier maldición, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron la gente. En el año 33 después de Cristo, para el año 70 los romanos atacaron Israel y mataron más de 1 millón de personas, porque era el tiempo de la Pascua, imagínense. Así que les cayó esa maldición que ellos mismos echaron antes de que se cumpliera una generación, y a sus hijos les tocó también. Ahora, ¿qué tanto implicaba la primogenitura, la bendición de la primogenitura? Fíjense, vamos a verlo, que es muy interesante. Número 1, implicaba la autoridad. Abraham e Isaac habían sido patriarcas o cabezas del clan que estaba a su alrededor. Su autoridad era respetada por todos ellos y correspondía al primogénito ocupar el lugar del patriarca cuando éste moría. Así que era el jefe de todo el clan, de toda la tribu, de todos los israelitas en ese tiempo, ¿no? Ahora, era un cargo de responsabilidad ante Dios, pues se ejercía en representación de la autoridad divina. Dios había bendecido a Abraham. Implicaba también un sacerdocio, ¿verdad? Ahora, ¿qué le dijo a Abraham las bendiciones en Génesis 12, 2 y 3? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que nunca maldiga a Israel, porque se le va a regresar a usted. Bendígalos. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjense, dice que esa bendición nos llega a través de Jesús, así que por medio de Jesús nos llegan todas las bendiciones de Dios, ¿no? Y las de Abraham. En segundo lugar, implicaba el sacerdocio. Los patriarcas fungían como sacerdotes para toda la familia. Su responsabilidad, fíjese, era enseñar las leyes de Dios a sus descendientes y presentar ante Dios sus necesidades. Por esa razón fue escogido Abraham, para ser el sacerdote de su familia, ¿no? Vean lo que Dios dice en Génesis 18, 19, porque me gusta avalar todo lo que digo con la misma palabra, ¿no? Dice: yo te he elegido para que instruyas a tus hijos y a tu familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que te ha prometido. ¿Qué es lo que le había prometido? Las 7 promesas de bendición que leímos hace un momento que Dios le dio a Abraham, que le iba a bendecir, que iba a bendecir a su descendencia, etcétera, etcétera. Ahora, Dios dio sus promesas de bendición a los patriarcas y los distinguió con una relación muy íntima con Él. Hablaban con Él, tenían comunión con Dios, ¿no? Ahora, en tercer lugar, fíjese, la bendición implicaba la bendición paterna, la primogenitura. Como representante de Dios para su familia, el patriarca tenía la potestad de bendecir o de maldecir, fíjense, a la familia. Era lo que tenía temor Jacob, de que lo maldijera en lugar de bendecirlo. Y esa maldición le iba a afectar a él y a su descendencia. Al dar su bendición, el patriarca era usado por Dios y profetizaba sobre sus hijos. Jacob anheló y buscó esa bendición de Dios porque amaba a Dios y estaba interesado en Dios. Dice, Jacob la buscaba, esa bendición de Dios, y Esaú la menospreció. Y Dios no va a dar una bendición al que lo menosprecia. Así que se la quitó, fíjense, le hubiera correspondido a Esaú, pero como él no buscaba a Dios, le quitó la bendición y se la dio a su hermano. Tremendo. Entonces, la actitud nuestra, vean lo importante que es, ¿no? Ahora, Isaac bendijo a Jacob, que tenía puesta la ropa de Esaú. Así olía como su hijo. Olía como a león de circo después de 3 funciones, ¿no? Siempre a mucho sudor y a mucho, muy macho olía eso. Y Jacob no, pues ese hasta perfumadito andaba, ¿no? Yo creo. Dice, Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el del campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que te dé la riqueza de la tierra de trigo, que te dé trigo y vino en abundancia.
que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga, ¿no? Fíjense, qué tremenda. Eso es la bendición que el padre tuvo sobre Jacob. Y acuérdense que Jacob, como no era velludo, pues le pusieron le pegaron ahí en los brazos pieles de los chivitos, ¿no? Entonces ya el papá que lo tocó a dice, este sí está velludo, este es mi hijo, ¿no? Pero no. Ahora, en cuarto lugar implicaba la doble porción, una doble porción de bendición. El hijo mayor recibía, junto con sus responsabilidades de líder de la familia, 2 veces más de herencia que sus otros hermanos. Hagan de cuenta, si eran 5, pues la herencia se dividía en 6 y a él le tocaban 2 porciones y a los demás 1. Al primogénito era el que le tocaban 2, porque iba a ser el jefe de la tribu. Ahora, hay también un aspecto espiritual en esto. Siglos después, Eliseo pidió al profeta Elías una doble porción de su espíritu. Acuérdense que Eliseo iba a ser el profeta después del profeta Elías. Entonces Elías fue arrebatado con un carro de fuego, ¿no? Y fíjese que es de los, nomás Enoc y Elías son los 2 únicos hombres que no han muerto. Por eso van a ser los que van a predicar la palabra en el último tiempo. Y el anticristo los va a agarrar y los va a matar. Así que todos vamos a morir, menos los que sean llevados en el arrebatamiento, que pudieras tocarle a nuestra generación. Es muy probable que toque el arrebatamiento. Los que se vayan con el Señor, los que se queden aquí, pues van a pasar por la gran tribulación. Algo terrible. Dentro de poco les voy a dar una plática sobre la profecía de Daniel. Ahora, esto no fue porque quisiera ser mayor que Elías, Eliseo, sino porque deseaba una unción especial del Espíritu Santo, quizá porque se sentía menos capaz que Elías y tenía que depender de Dios. Entonces dice, dame una doble porción de tu espíritu. Que le diera una doble porción el Señor, ¿no? Así que vean que Elías también, Eliseo también buscaba la bendición de Dios. ¿Para qué? Para servir al Señor adecuadamente. Ahora, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga yo por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora, de todo esto podemos concluir lo siguiente: ¿de quién es la bendición especial de Dios? Del que la anhela con todo su corazón, no del que la menosprecia. El que anhela las bendiciones de Dios las va a tener. El que no, pues no va a recibir nada. Y lo peor es que la gente que no recibe por culpa de ella, le echa la culpa a Dios y le echa la culpa a otros. Como pasó, fíjese, con Caín y Abel. Abel recibió las bendiciones de Dios porque él estaba haciendo las cosas a la manera de Dios. Y Caín le ofreció del fruto de la tierra, ofreció lo que quiso. Y dice que Dios vio una ofrenda con agrado y la otra no. Una estaba hecha por amor al Señor y la otra quizá nomás estaba hecha para cumplir, como un acto religioso, ¿no? Y eso no le llama la atención al Señor. Si usted viene aquí, especialmente los varones, porque lo trajo su esposa, pero de nada le sirve. A lo mejor le sirve de que entre todas las veces que escucha, algo toca su corazón y entonces se acerca al Señor, ¿no? Pero procure venir porque ama y busca las cosas de Dios, ¿no? Y entonces iba a recibir una bendición de Dios. Ahora, entonces la bendición es de quien realmente ama a Dios y quiere servirlo, aún a pesar de todos sus defectos. Todos tenemos defectos. Le digo, Señor, a pesar de todos mis defectos, yo quiero servirte, le dije hace muchos años, ¿no? Y el Señor, pues me dijo, yo de la familia de mía, de toda la familia, de todos mis hermanos, yo era la oveja negra. ¿Saben lo que es la oveja negra? Que era el más mal portado, era el más tremendo. Le vendía protección a mis hermanos cuando eran chicos. ¿De quién? ¿De mí? Pues yo era el mayor, ¿no? Entonces aquí me dan su lana el domingo, porque si no, ya saben, me los hurto, ¿no? Y es al que llama al Señor. Uno viene y dice, mejor a mi hermano, a otra no, pero a mi hermano muy desinteresado de Dios.
Ahora lo operaron de corazón abierto. Yo estuve orando por él y lo que le pedí al Señor, Señor, sánalo, acércalo a ti y que te busque, ¿no? Entonces tenemos que interceder por ellos, ¿verdad? Hasta que estén interesados por Dios. Ahora noten esto. Abel obtuvo la primogenitura sobre Caín y cuando éste lo mató, fíjense, esa primogenitura pasó a Set. A Caín no le llegó. Hubo un tercer hijo, es el que le tocó la bendición de la primogenitura. Ahora, Moisés la obtuvo sobre su hermano mayor Aarón. Ese le tocaba al mayor, pero Dios escogió a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés amaba a Dios más que Aarón, ¿no? Y vemos a Aarón una vez cuando fue sumo sacerdote, que la gente del pueblo le pidió al salir de Egipto, haznos un becerro de oro, y le pidió a todas las mujeres que llevaran las cosas que tuvieran de oro, y hizo el becerro. Y cuando el mismo Moisés le interroga, ¿por qué hiciste eso? Y hiciste pecar al pueblo de Israel. No, dice, pues yo les pedí sus aretes de oro y todo, y los eché aquí, y salió el becerro. Sí, cómo no, salió solito, ¿no? Ese es el segundo pretexto más tonto de toda la Biblia. El primero es el que le dio a Adán a Dios, ¿no? El segundo es el que dio el sumo sacerdote Aarón a Moisés. Ahora, Dios busca a una persona que tenga un corazón para Él, y en Esaú no lo encontró. Fíjense esto, hay que aprender de estas cosas. La Biblia lo describe como profano. Esaú era un hombre profano. Y le voy a decir una cosa, la mayoría de la gente en el mundo son profanos o profanas. ¿No les interesa a Dios? ¿No? Yo con cuánta gente he hablado, pues está bien para ti, ¿no? Bueno, no les interesa lo de Dios. Yo lo que sé, si no le interesa lo de Dios, pues nunca va a estar allá. Yo le digo, Señor, haz que se interesen en lo tuyo. Es donde entra la intercesión. Fíjese, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, dice Hebreos 12:16, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, porque era profano. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Ahora, profano es lo que no sirve a los usos sagrados, ¿no? Alguien libertino, muy dado a lo mundano, insensible a Dios y a lo espiritual. Es insensible a lo espiritual. El profano se excluye solo de pasar la eternidad con Dios, porque es profano, le gusta solo lo mundano, no le interesan las cosas de Dios. Entonces dice el Señor, pues si no te interesan las cosas de Dios, pues no vas a estar conmigo, ¿no? Él solo se excluye. Y casi todos éramos profanos antes de conocer al Señor, pero algo tenía. Yo me acuerdo que desde chico siempre yo tuve un temor de Dios y siempre admiré mucho a Jesús y siempre, ¿no? Y en cambio mi hermano no. La Biblia enseña que el reino de Dios es del que reconoce a Cristo como su Salvador y que está dispuesto a dejarlo todo y a esforzarse por Dios, ¿no? Fíjense, esta enseñanza, aunque le llamamos la visión de Jacob, pero tiene una enseñanza tremenda para la vida de todos nosotros. A mí me impactó mucho esta enseñanza mientras la preparaba. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, fíjense, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está hablando de los violentos en el espíritu, ¿no? O sea, el que se decide a buscar a Dios aunque le cueste, ¿no? Ahora, Dios había escogido a los sacerdotes y levitas, pero para el tiempo de Jesús la mayoría de ellos se habían vuelto religiosos, ritualistas, profesionales del ceremonial y ajenos a una vida genuina de comunión con Dios, y fueron rechazados. Fíjense, Jesús dijo, vean lo que dice, vean tremendas palabras, Dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras que ellos despreciaban van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia, vino a preparar el camino del Mesías, Juan el Bautista, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. No se arrepintieron. Eran sacerdotes, eran religiosos, pero no se habían arrepentido, ¿no? Vivían haciendo barbaridad y media, ¿no? Como ahora algunos pederastas y cosas de ese tipo, ¿no? Pues sabemos que no van a entrar al reino de los cielos si no se arrepienten. Ahora, volviendo a Rebeca, la esposa de Isaac, ella convence a su hijo Jacob para que suplante a su hermano Esaú y obtenga la bendición de la primogenitura de su padre, y acepta, fíjense,
las consecuencias de esa maldición sobre ella. Qué tremendo. Ahora, como Isaac no podía ver, ella se aprovecha de eso para engañarlo, haciendo que Jacob pareciera velludo, ¿no? Mira, le pone aquí una cubierta de chivo, ¿no? Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, para que cuando el papá lo tocara, no se diera cuenta. Pero fíjense, era tramposona la señora, ¿no? Todo parecido con alguien aquí es pura coincidencia, porque yo no. Era manipuladora. Jacob, influenciado por su astuta madre, fíjense, se presenta ante su padre aparentando ser Esaú. Y acuérdense que Jacob tenía hasta temor de lo que estaba haciendo, pero la madre dijo: que tu maldición caiga sobre mí. Ahora, Jacob se presentó ante su padre y le dijo: padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Le preguntó Isaac. Yo creo que se dio cuenta que la voz no era igual, ¿no? Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste, ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición, le dice. Ahora, así Isaac bendijo a Jacob con la bendición del primogénito. Ahora, de todo lo anterior aprendemos lecciones valiosas para nosotros. Fíjense lo que aprendemos, tremendas. No podemos abusar de la gracia de Dios, ni menospreciarle sin pagar las consecuencias. El que busca solo satisfacer sus apetitos carnales y menosprecia su herencia espiritual, pierde la bendición de Dios. Fíjense, ¿cuánta gente la ha perdido? ¿Cuántos pastores lo han perdido? ¿Cuántos líderes espirituales que en un tiempo la tuvieron, ¿no? La perdieron porque la menospreciaron? Así que necesitamos mantenernos en comunión con Dios y estar dependiendo constantemente de Él, porque el mundo atrae por todos lados, ¿no? Ahora, en todo momento de debilidad hay un plato de lentejas puesto ante nosotros para hacernos caer. Y fíjense, Satanás es el mayor psicólogo de toda la historia. Si un psicólogo puede conocer cómo reacciona una persona, imagínense Satanás. Él nos conoce y nos va a poner como tentación lo que va a el área de nuestra debilidad. Es donde nos va a poner tentaciones. Al que su debilidad eran las mujeres, pues le va a poner muchas mujeres, ¿no? Y así a cada uno. Si era el alcohol, pues le van a poner muchas oportunidades de tomar, ¿no? Etcétera. Si es el dinero, pues oportunidades de conseguir dinero fácil, ¿no? Secuéstrate o haz lo otro o aquello, imagínense, y ahí empieza un problema mucho mayor, ¿no? Entonces, acuérdense, en todo momento de debilidad hay un plato de lentejas puesto ante nosotros para hacernos caer. ¿Cuál sería el suyo? Nomás piénselo. Es importante pensarlo para que cuando venga la tentación no caigamos tan fácil, ¿no? Ahora, la Biblia advierte: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En la vida los deleites son temporales. ¿Qué dice la Biblia? 70 años es la vida del hombre, 80 los más robustos. Yo soy de los más robustos, por eso ya me pasé uno, ¿no? Y también hay promesas de bendición. Si uno fue buen hijo, yo creo que yo fui buen hijo con mi mamá y con mi papá, y así puede uno vivir más tiempo. Así como el Señor dice 70 años es la vida del hombre, 80 los más robustos, también hay tiempo extra y tiempo de compensación, igual que en el fútbol. Entonces, si usted fue buen hijo, teóricamente podría uno vivir hasta los 120 años. Pues no 120, pero sí 119 estaría bien. Entonces, fíjense, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Acuérdense que son temporales. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Su mirada estaba puesta en el premio para la eternidad. Acuérdense que aquí las cosas son temporales, se van a terminar y la vida se va muy rápido. Y por eso hay que tener la mirada puesta en el galardón. Yo hubo un tiempo en mi vida que tuve la oportunidad de ser presidente de una empresa, igual que mi hermano. Mi hermano fue presidente de 2 o 3. Pero
el Señor me llamó a servirlo a Él y tuve que tomar una decisión. Y mi mamá me decía, si tú te haces misionero o pastor o limosnero, que para mí es lo mismo, dejas de ser mi hijo. Me dijo. Yo dije, sí, ahí están para ponerle a uno los obstáculos para que uno no haga la voluntad de Dios. Pero dije, no, yo voy a servir al Señor. Y después, al final de su vida, fíjese, mi mamá me dijo, de todos mis hijos, el que está mejor eres tú. ¿Por qué? Mamá, porque me acerqué a Jesús. Acuérdate que yo era el peor, pero me acerqué al Señor y el Señor nos va ayudando, ¿no? Digo, todavía no soy lo que debiera ser, pero ya no soy lo que era antes. Eso es lo importante, gracias a Dios. Entonces hay que tener la mirada puesta en el galardón, en el premio del Señor, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, en el pasaje anterior vemos que quien tiene una visión de Dios debe cuidarse para no ser dejado por el Señor. ¿Cuántos líderes cristianos han caído especialmente por el pecado sexual? Y se presentan siempre oportunidades. Y uno tiene que tener cuidado. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he hecho es que yo no doy consejería a mujeres. Y algunas que vienen de otra como se molestan. ¿Por qué este pastor sí y el otro sí? Porque así es aquí. El pastor Chuck Smith nos dijo una vez, nunca den consejería a mujeres solos ustedes. Lo pueden dar con su esposa, pero ustedes solos nunca. Entonces yo siempre me cuido de eso. Y hay gente que se molesta, pero fíjense, yo creo que eso es algo que ayuda mucho. Le evita meterse uno en muchas broncas, ¿no? Porque el que está dando consejería y dice, me acuerdo que una vez al principio cuando empecé sí lo hacía, ay, qué comprensivo es usted. Y mi marido no se da cuenta de nada. ¿Usted qué comprensivo es? Y me dije, ay, aguas, cuidado, porque ¿no? Uno empieza a sentirse que sí, cuidado, ¿no? Entonces más vale hacerlo así, ¿no? Ahora, vean lo que dice Proverbios 6, 25 al 27. No codicies su hermosura en tu corazón. Habla de la mujer que no es tu esposa. Ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Fíjese, el hombre que se sienta más bravo y más fuerte y más macho y más... Vean a Sansón, ¿no? Le cerró el ojo a Dalila y terminó ciego y pelón. Eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, pero fíjese, es reducido a un bocado de pan. Yo aquí veo qué peligrosas son las mujeres. Las malas mujeres, las buenas son una bendición, como la mía, pero una mala es peligrosísima. A David nunca perdió ninguna batalla. La única batalla que perdió es con Betsabé. Fíjense, tremendas advertencias que nos da Dios. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aquí está dando una advertencia al rey Salomón, por eso ponen eso. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Pues no, el que juega con fuego se va a quemar, ¿no? Ahora, el engaño de Jacob hizo que su padre lo bendijera y que provocara en su hermano Esaú amargura y un gran resentimiento cuando éste se enteró de todo lo que había hecho Jacob por labios de su padre. Fíjense, le trajo amargura, pero él se la buscó. Él menospreció las cosas de Dios. Vean lo que dice. ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio? Se pregunta Isaac. Y comí de todo antes de que tú vinieses, le dice a Esaú. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dice, bendíceme también a mí, Padre mío. Imagínense cómo se sintió, hasta ahí reaccionó. Antes no había reaccionado. A mí también bendíceme. Ahí se dio cuenta que la había regado, ¿no? Y que perdería la bendición. Y fíjense, a partir de ese momento Esaú, que había menospreciado a Dios, también aborreció a Jacob y decidió matarlo. Le puso así cara fea, como si no le gusta esta ilustración, la culpa es de Balo. No, está bien, muy ilustrativa, ¿no? Y vean lo que dice Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi madre, de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿No? Cuando mi padre muera, voy a matarlo a mi hermano. Fíjense, imagínense, tremendo. Y fíjense, esto está pasando en una familia que supuestamente
tenían temor de Dios. Bueno, el Esaú no tenía mucho temor de Dios. Había sido educado en el temor de Dios, pero no lo tenía. Como que no cayó en buena tierra el temor de Dios ahí. Ahora, y Rebeca se enteró de que Esaú quería matar a Jacob, porque acuérdense que estaba atenta toda y oyendo, escuchando atrás de la cortina, y también escuchaba a su hijo y estaba pendiente de todo, ¿no? Y entonces va rápido y le dice el chisme a su hijo, a Jacob. Lo llamó y lo envió a su hermano Labán en Harán. Vete hasta Harán y con mi hermano para que no te vaya a matar tu hermano. Ahora, cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, dice en Génesis 27, mandó llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye enseguida a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Y fíjese, Dios renueva la visión de Jacob. En el viaje, fíjese, durante su viaje a Harán, Jacob se acuesta muy cansado por el camino y Dios se le revela en un sueño. Ahí donde se habla de la escalera de Jacob, ¿no? Dice, ahí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Y te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Fíjense, qué tremenda palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él era un hombre de fe que tenía un temor reverente de Dios. Fíjense, eso es lo principal. Y a todo el que tenga ese temor reverente de Dios, Dios lo va a bendecir y grandemente. Ahora, cuando Jacob despierta, sabe que tiene la bendición y una visión renovada de Dios. Dice en Génesis 28, 15 al 17, yo estoy contigo. Le dice Dios, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, a la tierra prometida. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo, porque vio que descendían de esa escalera ángeles, ¿no? Y fíjese, en la visión recibida Jacob dice 3 cosas muy importantes. Número 1, primera cosa que dijo Jacob, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces está Dios donde estamos nosotros y ni cuenta nos damos? Antes de recibir la visión de Dios, Jacob solo podía ver su triste situación, su soledad y sus problemas. Antes de recibir usted un consuelo de Dios, muchas veces tiene su visión puesta en los problemas que está pasando, o en su soledad, si está solo, o en sus problemas, porque todos pasamos por problemas y todos pasamos por aflicciones. De hecho, Jesús prometió, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Alguien ha reclamado esa promesa? Porque es una promesa. Yo ya no la reclamo, pero si usted la quiere reclamar, pues reclámela. En sus problemas, ahí estaba centrada, su mente nomás estaba enfocada en eso. No estaba seguro de que Dios estuviera con él, se sentía solo, ¿no? Y así muchas veces nos pasa a nosotros que así nos sentimos, ¿no? Igual sucede con nosotros cuando enfrentamos circunstancias adversas, presiones económicas o de todo tipo. Ahora vean esto, Jacob había creído la palabra acerca de él, pero no supo esperar en el Señor para su cumplimiento. Sin embargo, no se desanime. Dice, vacíese de sus propios deseos y llénese de Dios. Eso es lo principal. Cuando esté desanimado, quite sus propios deseos y llénese de Dios. Busque al Señor. Lea la Biblia. Le recomiendo el Salmo 23 o el Salmo 91 para que los centren en buscar las cosas de Dios y también los deseos de Dios. Acepte la invitación de Jesús de ir a Él. Vean lo que dice Jesús en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. O sea, la presencia de Dios es lo que nos va a dar descanso. Ahora, segunda cosa que dijo Jacob, esta es la casa de Dios. La Biblia enseña que los que hemos creído en Cristo somos la casa de Dios.
porque Él está habitando en nuestro corazón. Pero fíjese, pero Dios no puede habitar en nosotros si estamos llenos de nosotros mismos. Así como la gasolina de un carro, ¿no? Dios lo llena todo. Tiene que vaciarse de otras cosas para llenarse de Dios. Si está usted lleno de sus problemas, de las situaciones que está viviendo, pues no se puede llenar de Dios. Tiene que echar eso fuera para que el Señor le llene. Ahora, segunda, dice, también ustedes como piedras vivas, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Vean, nosotros somos la casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Llegamos a ser piedras vivas. Ahora, tercera cosa que dijo Jacob es puerta del cielo. Fíjese, la casa nos habla de nuestra comunión diaria con Dios a través de la oración, la alabanza, la adoración y la acción de gracias. Las puertas nos permiten entrar y salir. Dios nos ha dado la gran comisión, fíjense, fuera de las puertas, de hablarles a otros de Cristo y de predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Y cuando un cristiano no la cumple, se vuelve la gran omisión. ¿En qué está usted? ¿En la gran comisión o en la gran omisión? Nomás estamos en una de las dos, no podemos estar en las dos al mismo tiempo. La gran comisión viene en Marcos 16:15 y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Ahora, ¿dónde comienzan? Dicen Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Nuestra Jerusalén es Mexicali, ¿no? Samaria sería Baja California y el resto de México. Entonces vamos a ir compartiendo la palabra. Ahora, si mantenemos la puerta cerrada, no podremos cumplir la orden de Dios. Jesús es el Señor de la casa. Él tiene las llaves, dice en Apocalipsis 3:7. Y Jesucristo se las dio a Pedro y a los apóstoles en representación de su iglesia, que son los llamados aparte. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro usó la llave y entraron miles al reino de Dios. ¿Cuál es esa llave? En Hechos 2:38 vemos, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces la llave es llevar a la gente al arrepentimiento, a la conversión. Y el día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Hasta lenguas de fuego aparecieron sobre las cabezas de cada uno de los que estaban ahí en el aposento alto. Nosotros debemos llevar a la gente al arrepentimiento. La pregunta es, ¿estás usando esa llave de compartir de Cristo a otros? La podemos usar de muchas maneras. Dios nos habla al corazón, nomás que muchas veces nosotros nos ponemos sordos a eso. Por ejemplo, ahí en Cabo San Lucas, con María Elena y varios de los que están allá, están yendo a la cárcel a predicar la palabra, a compartir con los presos. Julie Melendres, el agua empezó, ella sola a llevar unas botellitas de agua y unos sandwichitos, y ahora ya se hizo un equipo fuerte con hermanos de ellos y gente que va y ya se está llevando y se les lleva la palabra a la gente que está en el parque, ¿no? En el centro ahí ahí junto a la línea, ¿no? Entonces, nosotros debemos llevar a la gente al arrepentimiento. La pregunta es, ¿estás usando esa llave de compartir con Cristo? No le cierres la puerta a otros por flojera o descuido. Compárteles acerca del amor de Dios y de que Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos una vida nueva. Háblales de Cristo. A mucha gente ves hasta que llega a pedirnos. A mí la gente que llega ahí en el carro a pedirme algo, pues le doy siempre algo de dinero, ¿no? Y le doy un folletito, ¿no? Si veo que como que no sabe mucho de uno, de que casi no tiene letras, pero tiene ilustraciones muy claras, ¿no? Para que se acerque al Señor y lo busque. Y le digo que Dios le bendiga y todo. Enseguida, vean lo que hacía Pablo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, en Hechos 9:20. Pablo predicaba a Cristo cuando se convirtió. Una visión de Dios debería conducirnos a una vida de compromiso radical con Jesús. Cuando Dios renovó su visión a Jacob, Él comprometió su persona, fíjense, y también sus bienes. Porque si la cartera suya no está convertida, yo dudo de su conversión, como dice Wayne Myers, ¿no? La cartera también tiene que convertirse. Un día que hoy le estaba bautizando, una persona dice, déjenme sacar la cartera. No, dice, tu cartera también tiene que bautizarse y vamos.
Dice en Génesis 28:20, luego Jacob hizo esta promesa. ¿Ven la promesa que le hizo a Dios? Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, ahí donde vio la escalera, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, tal como el Señor ya lo había dicho, si Él lo dijo iba a suceder eso, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Fíjense, hasta canciones salen de ahí, de piedra de ser la cama y de piedra la cabecera. Todo viene de la palabra de la Biblia. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. A él nadie le dijo que tenía que diezmar, pero vio que su padre lo hacía y dice, voy a hacer ese compromiso. De todo lo que reciba, le voy a dar la 10ª parte al Señor. Ahora, en conclusión, hay una puerta abierta para todo aquel que lo desee, pueda conocer a Cristo como su Salvador personal. Y hay una puerta abierta para todo aquel que ya entregó su vida a Cristo para profundizar su comunión con Él a través de la oración, la alabanza, la adoración y la acción de gracias. ¿Estás dispuesto a dejar tu ambición personal para que Cristo sea el Señor de tu vida? ¿Verdad? Hay que tomar una decisión, ¿verdad? Fíjense, la Biblia enseña, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación a su Hijo, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Fíjense, yo quiero hacer una oración por todos los que están aquí. Y si hay alguien que no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, repita esta oración, hágala de corazón, porque eso es lo importante. No es una fórmula mágica. Las palabras que yo voy a decir, pues si usted no las dice de corazón, no tienen ningún valor. Pero si las dice de corazón, pueden cambiar toda su vida. Dígale así, Señor Jesús, en este momento yo vengo delante de tu presencia. Te pido perdón por haber pecado contra ti y por haberte ofendido. Perdóname, Señor, limpia mi vida, llena mi vida de tu paz, de tu presencia y de tu amor. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz para pagar por mi pecado y para limpiarme de ese pecado. Gracias, Señor, por tu gran amor. En este momento yo te recibo como mi Salvador personal y el Señor de mi vida. Entra a mi corazón, lléname de tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Ahora, si hizo esta oración, le recomiendo comer col. Es un acróstico. La C, congréguese en un lugar donde se predique la palabra de Dios como este. La O, ore. Orar es hablar con Dios. Y la L, lea la Biblia. Comience con el Evangelio de San Juan, que es una carta de amor de Dios para nosotros, ¿no? Muy bien. Ahora